Buenas tardes, profesor. Vamos a presentar los distintos materiales cerámicos. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Bárcenas, María del Carmen Barroso, Daniel Campos, Cristian Torres, Francisco Morales, Jesús David Hernández y Michelle Morel. Para iniciar vamos a proceder a definir un poco lo que son los materiales cerámicos, dónde se originan y demás. Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos compuestos por elementos metálicos y no metálicos vinculados químicamente. También pueden ser cristalinos y no cristalinos o con una mixtura de ambos. Históricamente los cerámicos se cuentan entre los materiales más antiguos hechos por el hombre y provienen de diversas materias primas, especialmente de arcillas, que se fabrican en forma de polvo o pasta, y que al someterlo a cocción sufre un proceso físico-químico por lo que adquiere una consistencia pétrea. Podemos decir que el primer pueblo que desarrolló las técnicas para elaborar la cerámica fue el chino. Posteriormente, este pueblo pasó todo su conocimiento a los pueblos como lo eran Japón, la India, Medio Oriente, Egipto, Grecia y finalmente se extendió por toda Europa. Estas civilizaciones, en contraposición a las culturas prehistóricas, que simplemente dejaban secar pues, las piezas de cerámica al sol o simplemente las dejaban junto a alguna fogata, pues fueron desarrollando una serie de métodos y estrategias de cocción en hornos, lo que mejoró la prestación del material y sus bondades elásticas para la manipulación de las personas. Actualmente podemos decir que los materiales cerámicos son bastante baratos, pero su proceso hasta por el producto terminado es normalmente lento. También podemos decir que la mayoría de estos materiales se daña fácilmente por el impacto a causa de su baja ductibilidad. Por otra parte, las propiedades generales de los materiales cerámicos son comparados con los metales y los plásticos por su dureza. Son materiales no combustibles e inoxidables. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas. Presenta una gran resistencia a altas temperaturas, con gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. También presenta una gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los agentes atmosféricos, es decir, puede estar expuesto a cualquier cosa del ambiente y siempre va a quedar, es muy resistente. También posee una alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Una gran característica fundamental de los materiales cerámicos es que pueden fabricarse en forma con dimensiones determinadas. Los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos. Casi siempre se fracturan ante esfuerzo de tensión y presentan poca elasticidad. Otras propiedades según las necesidades. Encontramos las diversas propiedades como lo son propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, eléctricas, magnéticas y químicas. Las propiedades mecánicas encontramos que son materiales frágiles a temperaturas ambiente. Esto es debido a su enlace iónico. Son duros y tienen baja resistencia al impacto debido a sus iones iónico covalente, mencionado anteriormente. Al aplicarse una fuerza, los iones de igual carga quedan enfrentados provocando la ruptura del enlace. Procedemos con las propiedades térmicas. Encontramos que son resistentes a altas temperaturas y la mayoría de los materiales cerámicos tienen bajas conductividad térmica. Esto debido a sus fuertes enlaces iónico-covalentes, como antes habíamos mencionado. La diferencia de energía entre la banda de covalencia y la banda de conducción en este tipo de materiales es demasiado grande, como para que exciten electrones hacia la banda de conducción. Por este suceso son excelentes aislantes térmicos. Las propiedades ópticas. Sus efectos de fluorescencia y fosforescencia
son algo que cabe destacar de estos materiales. Tienen la propiedad de ser reflectantes, es decir, se reflejan. En las propiedades eléctricas, estos no son conductores de la electricidad. Su comportamiento aislante se aprovecha como material dieléctrico. Propiedades magnéticas. No suelen presentar propiedades magnéticas. Sin embargo, encontramos cerámicas con estas propiedades como lo son ferritas, sabiendo que las ferritas son cerámicos compuestos principalmente por óxido de hierro, razón por la cual tienen algo de magnetismo por contener metal. Propiedades químicas. Los cerámicos presentan uniones muy fuertes, por ello exhiben una gran dureza, así como resistencia a altas temperaturas y choques térmicos, resistiendo a los componentes corrosivos y no se oxidan. Ahora bien, vamos a hablar de la clasificación de las cerámicas tradicionales. Entre estas, pues tenemos los materiales cerámicos porosos. Los materiales cerámicos porosos, pues no han sufrido vitrificación, es decir, no se llega a fundir el cuarzo como la arena. Su fractura es terrosa, siendo totalmente permeables a los gases, líquidos y grasas. Entre ellos tenemos la arcilla, la cual es de color rojizo debido al óxido de hierro de las arcillas que la componen. Son materiales artificiales obtenidos de cocer tierras arcillosas y su temperatura de cocción es de los 700 a los 1000 grados Celsius. Las arcillas se utilizan como arios en rellenos, pavimentos y hormigones pobres. Sus propiedades resistentes y aislantes hacen de este producto un material muy utilizado, el cual lo utilizan en la fabricación de pues, baldosas, ladrillos, tejas, jarrones, entre muchos más. También tenemos la loza italiana. La loza italiana se fabrica con arcilla entre amarillenta y rojiza, mezclada con arena, pudiendo recubrirse después con un barniz transparente. La temperatura de cocción de la loza italiana varía entre los 1050 y 1070 grados Celsius. El uso popular del término loza se aplica o se refiere a la mayoría de los objetos que conforman la vajilla doméstica, cuyo material original es el barro cocido. Pueden distinguirse dos tipos genéricos: la loza monocroma, generalmente blanca, y la loza decorada, pues que es la que la mayoría de las casas tienen. Ahora bien, la loza inglesa. Pues la loza inglesa es fabricada de arcilla arenosa, de la cual se elimina mediante el lavado de óxido de hierro y se le añade sílex, que va entre un 25 y un 35%. También le adicionan yeso, fedelpasto y coalín para mejorar la blancura de la pasta. La cocción se realiza en dos fases. La primera fase consiste en cocerla y va entre los 1200 y 1300 grados Celsius. La segunda fase es cuando ya la extraen del horno y la cubren con esmalte. El resultado es análogo a la porcelana, pero no es impermeable. Y por último tenemos a los refractarios. Los refractarios se tratan de arcillas cocidas porosas, en cuyo interior hay pues una serie de proporciones grandes de óxido de aluminio, también los hay de torio, berilio y circonio. La cocción se efectúa entre los 1300 y los 1600 grados Celsius. Las arcillas refractarias también se utilizan ampliamente en la fabricación de materiales refractarios, como pueden ser la chamota, que la chamota es un material granular obtenido de la pulverización de ladrillos, piedras refractarias u otro producto cerámico cocido. La chamota que anteriormente habíamos mencionado se utiliza en la fabricación de alfarería, cerámica y en escultura, buscando obtener una textura más rústica. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Morales y hoy les vengo a hablar sobre materiales cerámicos impermeables y semiimpermeables. Primero que todo, yo quería resumir qué es un grés.
El grés es el término genérico que designa una pasta cerámica formada por arcillas naturales o mucho más común por combinación de arcillas plásticas refractarias, también como materiales desengrasantes añadidos, como el sílice y siendo el fundente más usado común en el despato. Tenemos el grés común, el grés cerámico común. Este se obtiene a partir de arcillas ordinarias sometidas a temperaturas de unos 100 grados centígrados. Es muy empleado para pavimentos, cosas muy duras como lo son el cemento, las paredes de casas y entre otras cosas. Tenemos el grés cerámico fino. Este nos dice que es un material cerámico que se caracteriza por presentar una masa muy compacta y homogénea en todo el grosor de la placa cerámica. Tenemos también las porcelanas. Las porcelanas nos dicen que es un material cerámico producido de forma artesanal o industrial y friccionalmente blando, frágil, duro, translúcido, impermeable, resonante y de baja elasticidad, y también altamente resistente al ataque químico y al choque térmico. Tenemos que existen dos tipos de porcelanas, como lo son las porcelanas blandas y las porcelanas duras. La porcelana blanda es un tipo de porcelana también conocido como pasta tierna, y la porcelana dura está compuesta por un material cerámico inicialmente producido, digamos que a partir de un aglomerado que contiene caolotina y que también podría ser dura como una roca, despática denominada petunce y con una cocción a muy alta temperatura entre los 1300 y 1500 grados. Bueno, los nuevos materiales cerámicos. En las últimas décadas se han desarrollado diferentes materiales cerámicos. Existen 6 tipos de los nuevos materiales cerámicos. Están los carburos, como el carburo de silicio, carburo de tungsteno, carburo de titanio, carburo de tatalio, carburo de cromo y carburo de boro. Están los nitruros, como nitruro de silicio, nitruro de boro, nitruro de titanio y óxido nitruro cerámico o hialón. Están los óxidos cerámicos, como la alumina y la circonia. Se emplean en las prótesis de cadera cerámica que superan en las presentaciones a las aleaciones metálicas. Es decir, en estos tiempos se están utilizando más que todo las prótesis cerámicas porque están mejor presentadas que las aleaciones metálicas y tienen un mejor rendimiento. Están los composites de matriz cerámica. Son materiales que presentan alta resistencia a temperaturas elevadas y se utilizan para vehículos espaciales como protector térmico. Incluye el carburo de silicio reforzado con carbono. Se conocen con el nombre de electrocerámica a aquellos materiales cerámicos diseñados específicamente por sus propiedades eléctricas o magnéticas. Se están llevando a cabo investigaciones en motores de automóviles, aviones, generadores eléctricos. Algunas aplicaciones de las electrocerámicas son aislamiento eléctrico, son semiconductores, presentan una amplia resistencia, son varistores, condensadores, imanes, memorias, diodos, fibras ópticas para las comunicaciones. Bueno, yo les voy a presentar el esquema general del procesado de los materiales cerámicos. Las principales etapas de la fabricación de productos cerámicos son: primero, extracción de arcilla; segundo, desmenuzado, mezcla y molienda; amasado, moldeo, cortado y apilado, secado y cocción; y por último, empaquetado y almacenamiento. El proceso de fabricación industrial de los materiales cerámicos ha evolucionado notablemente en los últimos años y contempla las siguientes etapas, que en la mayor parte de los casos están automatizadas y en muchos casos robotizadas. La primera es la extracción de arcillas. La extracción de arcillas se realiza en canteras y bajo estrictos controles de seguridad y respeto medioambiental. Una vez explotadas las canteras, estas se regeneran para diferentes usos, preferentemente agrícolas,
con el fin de homogeneizar la materia prima extraída de las canteras para iniciar su proceso de envejecimiento y maduración. Se constituye en lechos de homogeneización. La materia prima procedente de las canteras se almacena antes de entrar en la línea de fabricación. El tipo de almacenamiento depende de si la molienda se hace por vía húmeda o por vía seca. Como segundos pasos tenemos el desmenuzado, mezcla y molienda. La preparación de la materia prima utilizada en la elaboración de los materiales cerámicos consiste en un desmenuzado previo a la entrada en la planta y en una molienda en la planta. En el desmenuzado se reduce el tamaño del grano de la arcilla, consiguiendo una homogeneización del material, evitando un mayor consumo energético y alargando la vida útil de los equipos. Una vez desmenuzados, los diferentes tipos de arcilla se almacenan en silos. A continuación se mezcla la proporción de arcilla, desgrasantes y posibles aditivos que van a formar la mezcla arcillosa. Para ello se emplean silos independientes con dosificadores o cajones alimentadores. La molienda consiste en una segunda reducción del tamaño de las partículas de arcilla, empleando molinos de martillos, de bola o de rulos, desintegradores, laminadores, etc. La molienda puede ser realizada por vía húmeda o por vía seca. El amasado es el segundo paso. Una vez que se han alcanzado los niveles de granulometría requeridos en la materia prima, se introduce la arcilla en la amasadora, donde se producirá la primera adición de agua, para obtener una masa plástica moldeable por extrusión. La cantidad de agua que se introduce depende de la humedad con la que venga la arcilla de la cantera y de las condiciones climáticas a las que esté expuesta durante la fase de almacenamiento. El siguiente es el moldeo. Posteriormente se hace pasar la arcilla por la extrusora o galletera, donde mediante bomba de vacío se extrae el aire que pudiera contener la masa y se presiona contra un molde, obteniendo una barra conformada con la forma del producto. Con este sistema se reduce el consumo de agua en la industria y se puede trabajar con pastas cerámicas más secas. Los siguientes métodos son el cortado y el apilado. Tras su paso por la extrusora, la barra conformada se hace pasar a través del cortador, donde se fijarán las dimensiones finales del producto. El material cerámico se apila en estanterías o vagonetas antes de introducirlo en el secadero. Por consiguiente, el secado y la cocción. El material apilado se introduce en el secadero, donde se busca reducir el contenido de humedad de las piezas hasta un 1-2%. El material procedente del secadero entra en el horno túnel para el proceso de cocción, que consta de 3 zonas diferenciadas: calentamiento, cocción y enfriamiento. La tecnología actual de los hornos túneles permite lograr una producción industrial de materiales cerámicos con un excelente rendimiento térmico. Así, se logra reducir el consumo energético y también las emisiones de gases a la atmósfera. Como último paso tenemos el empaquetado y el almacenamiento. Terminado el proceso de cocción, se produce el desapilado de los materiales cerámicos procedentes de las vagonetas y su depósito sobre la línea de empaquetado y plastificado. Por último, los paquetes se almacenan en el patio exterior a la espera de ser transportados hasta el emplazamiento de las obras. Características de la industria cerámica. Existen muchas características en la industria, pues también en la que se involucran miles de billones de euros. Entre algunas características se destaca la característica de la industria cerámica. Esta característica se utiliza para materiales inorgánicos formados por compuestos no metálicos que pueden tener algún contenido orgánico y que son estabilizados mediante un proceso de cocción. Tenemos también la industria del cemento. Esta característica incluye las instalaciones con hornos que emplean el proceso húmedo o seco para producir cemento de piedra calizada y las que emplean agregado liviano para producirlo a partir de esquisito o pizarra. También tenemos que constituyen parte del sistema complejo, con los cuales pueden ser el tiempo atmosférico, la geodinámica, como pueden ser los terremotos, los volcanes, entre otros. También tenemos los ecosistemas, los seres vivos, la ciencia,
las sociedades y también lo pueden ser las ciudades. Digamos que estos que constituyen la parte del sistema complejo pueden ser un conjunto de cosas vivas o también animadas, capaces de interactuar entre ellas dando lugar a un determinado comportamiento. También tenemos los núcleos magnéticos en memorias de ordenadores. Estos núcleos magnéticos, digamos que están constituidos en el espacio donde se almacenaba la información que se procesaba en la computadora, por lo que su función era similar a lo que hoy conocemos como la memoria RAM. También dice que nos permiten nuevas tecnologías. Esto no quiere decir que a medida de que pasa el tiempo existen nuevas tecnologías, pues también esto se refiere a todos los nuevos medios en los que utilizamos estos últimos años. Han facilitado el flujo de información, como lo puede ser el internet, el videodisco digital, el DVD, los computadores portátiles y todos los aparatos tecnológicos que sirven para producir y desarrollar y también llevar a cabo la comunicación. Estos se utilizan en otras industrias como elementos básicos, los cuales son compuestos por el dinero, moneda o capital de inversión, factor fundamental para que la instalación y el desarrollo de una industria, también mediante el cual se adquieren los diversos elementos para conformar o desarrollar una industria, que es una fuente muy importante para la tecnología como ha avanzado en estos últimos años. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel Campo y les voy a exponer las características de los materiales cerámicos. Características de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos están formados por elementos metálicos y no metálicos, unidos químicamente por enlaces iónicos y covalentes, y también por forjarse en hornos a muy altas temperaturas. Los materiales cerámicos pueden ser cristalinos, amorfos y de mezcla. Por ejemplo, silicato de magnesio, silicato de hierro, nitruro de silicio, diamante, zafiro, fibras ópticas, nitruro de galio, óxidos de boro y óxidos de zinc, entre otros. Definiciones de los sólidos amorfos, cristalinos y mezcla. Un sólido cristalino es aquel que tiene una estructura periódica y ordenada, que se expande en tres direcciones del espacio, por lo que presenta una forma invariante, salvo por las variaciones de las fuerzas externas. El sólido amorfo es un estado sólido de la materia, en el que las partículas que conforman el sólido carecen de una estructura ordenada. Estos sólidos carecen de formas bien definidas. Una mezcla es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes que pueden encontrarse. Bueno, ahorita la principal diferencia entre un sólido cristalino y un sólido amorfo es su estructura. En un sólido cristalino existe una ordenación de los átomos a largo alcance, mientras que en los sólidos amorfos no se puede predecir dónde se encontrará el próximo átomo. Algunos de los materiales cerámicos pueden tener las siguientes características. No es combustible, a diferencia de la madera, resulta un material mucho más seguro para la construcción. No es oxidable, es altamente estable, el agua no lo altera en lo más mínimo, resistente a la corrosión y a la abrasión. No es afectada por las sustancias químicas, tampoco se desgasta por el pulido. Frágil o vidriosa. Si bien durante la cocción adquiere dureza, la cerámica es un material que se fractura frente a los esfuerzos de tensión. No elástica. Una vez fraguada, la cerámica permanece fija. Ya no es posible seguir moldeándola. La cerámica en general resiste a altas temperaturas. De hecho, se obtiene en hornos a altas temperaturas que superan los 1000 grados centígrados. Pero esta propiedad suele optimizar incluyendo en la mezcla de las arcillas óxidos de aluminio, berilio y circonio. En este caso, la cocción se realiza de 1300 grados centígrados a 1600 grados centígrados y se procede a enfriamientos muy lentos. Se logra así productos que pueden resistir temperaturas de hasta 3000 grados centígrados, necesarios en usos bastante específicos, no conductora de electricidad. Además de la resistencia a alta temperatura, caracteriza la cerámica su gran poder de aislamiento eléctrico. Para finalizar, sabemos que los materiales cerámicos pueden ser encontrados en nuestras casas y en cualquier parte de donde estemos caminando.
Por ejemplo, los adoquines, las tejas, las vajillas, los ladrillos, los excusados, el lavado. También podemos encontrar materiales cerámicos en circuitos eléctricos. Las prótesis que se utilizan cuando a una persona se le amputan los pies, también se utilizan materiales cerámicos. Este es un claro ejemplo y espero que hayan entendido las características de los materiales y que de pronto en sus casas o por algún lugar donde vayan puedan identificarlos. Y gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Concluimos en la aplicación de los materiales cerámicos debido a sus propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas. Es de gran aplicación en muchos de los ámbitos industriales. Tiene una gran variedad de aplicaciones que van desde la fabricación de materiales para la construcción, como ladrillos, tuberías, tejas, suelos de apartamento. También los tenemos presentes en los radiadores de gas, en los revestimientos de hornos, utensilios de cocina como son vajillas, cuchillos y azulejos. Existe también una cerámica de tecnología avanzada, que es la implementada para elaborar ¿cómo es? La protección balística, el blindaje de vehículos e implantes biomédicos. En general, los materiales cerámicos usados para aplicaciones de ingeniería pueden clasificarse en dos grupos. Tenemos los materiales cerámicos tradicionales y los materiales cerámicos de uso de ingeniería. Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están constituidos por tres componentes, como es la arcilla, el silicé y el feldespato. Un ejemplo de cerámicos tradicionales son los ladrillos y tejas, como anteriormente había dicho. En la industria de la construcción y de las porcelanas eléctricas es de uso industrial eléctrico. Las cerámicas ingenieres, por el contrario, están constituidas típicamente por compuestos puros o casi puros, tales como óxido de aluminio, carburo de silicio, nitrorio de silicio. Ejemplos en la aplicación de cerámicas ingenieres en tecnologías de punta, como lo son el carburo de silicio en áreas de alta temperatura, como en las turbinas de un motor de gas, y en el oxígeno del aluminio de la base de soporte para circuitos integrados en los chips. Bueno, muchas gracias profesor y compañeros por la atención prestada. Esa fue toda nuestra exposición el día de hoy y esperamos que sea y haya sido de su agrado. Muchas gracias.